Por instrucciones de nuestra presidenta sobre los avances que hemos tenido en materia de la reforma a la Ley Federal de Trabajo para la regulación del trabajo en plataformas digitales. Y pues les quiero compartir justamente que el día de hoy con ustedes vamos a dar a conocer algunos de los elementos más importantes de esta reforma y también en dónde vamos en términos de su implementación. Recordar que este es un compromiso de nuestra presidenta frente al pueblo de México, en el cual en el número 59 de los 100 compromisos establecidos se establece la regulación del trabajo en plataformas digitales. Y es importante destacar que esto es una reforma histórica que fue publicada el día 24 de diciembre del año 2024, en donde justamente se reconocen los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de las aplicaciones. Durante varios años en la Secretaría de Trabajo se ha impulsado un proceso de amplio diálogo con las empresas, también con organizaciones de las personas trabajadoras, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit, con el Servicio de Administración Tributaria, y esto justamente ha permitido que a lo largo de este tiempo, alrededor de cerca o más de 50 reuniones, en alrededor de estas reuniones, pues hayamos podido construir un nuevo marco legal que garantice la protección para los trabajadores y trabajadoras, manteniendo además la viabilidad del negocio que, como saben, pues es muy innovador. La reforma incorpora un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo que reconoce la relación laboral subordinada de manera especial, sui generis, por así llamarlo, de quienes alcancen al menos un salario mínimo mensual en esta actividad y extiende además la protección en caso de riesgos de trabajo a quienes no lleguen a este umbral durante el tiempo efectivamente laborado. Es una regulación pionera a nivel mundial y en ese sentido debemos sentirnos muy orgullosos porque justamente lo que estamos demostrando con esto es que dentro del humanismo mexicano la innovación tecnológica no tiene por qué estar reñida con la justicia laboral. Algunas de las características para que nos quede muy bien claro, pues quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y al Infonavit, y esto significa que estarán asegurados en 5 áreas fundamentales. Por caso de riesgos de trabajo, esto es por si sufren un accidente o enfermedad mientras están trabajando, recibirán atención médica, rehabilitación y si es necesario incluso una pensión por incapacidad. También enfermedades y maternidad, otro de los seguros, en donde justamente las personas trabajadoras podrán atenderse gratuitamente en las clínicas y hospitales del IMSS si se enferman o si incluso en el caso de las mujeres o personas estén embarazadas, y también tendrán acceso a licencias con goce de sueldo. Otro de los seguros es el de cesantía en caso de edad avanzada y vejez. Esto, al llegar a la edad de retiro, tendrán derecho a una pensión siempre que cumplan con los requisitos de las semanas cotizadas. De igual manera, invalidez y vida, esto en caso de que alguna enfermedad o accidente impida que sigan trabajando, pues que se pueda recibir justamente el apoyo económico que corresponde, y en caso de fallecimiento, pues el beneficio que tendrán así los familiares en su caso, y acceso también a la pensión y servicios funerarios. Por la otra, acceso a guarderías y prestaciones sociales, esto es a los servicios de cuidado infantil, centros recreativos, deportivos y otras actividades del IMSS. Además, como ya mencioné, cotizarán al Infonavit, lo que significa que mes con mes podrán generar un ahorro en la subcuenta de vivienda. Quienes cumplan con los requisitos establecidos en esta materia podrán acceder a un crédito para compra, construcción o mejora de casa. Esto pues es un derecho que por primera vez se extiende a miles de personas repartidoras y conductoras que tendrán la posibilidad real de acceder a una vivienda con respaldo institucional. Este es uno de los grandes avances de la reforma que justamente pues anteriormente, como sabemos, por la relación que se establecía, pues estaban excluidos de la red de seguridad social del país. Lo que estamos buscando además con los objetivos de esta reforma es que se garantice los derechos
sin quitarle a las personas trabajadoras la libertad de elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo trabajar, que este es uno de los elementos más importantes que además solicitaban los trabajadores. En ese sentido se mantiene el esquema de flexibilidad en el trabajo, conservan su autonomía, pero además ahora lo van a hacer con reglas claras para evitar así abusos a las personas trabajadoras. Por ejemplo, las personas ya no podrán cobrar por el uso de la aplicación ni tampoco establecer restricciones arbitrarias para la conexión. Se eliminan además los cobros indebidos y se prohíben prácticas como la simulación de contratos civiles para evadir responsabilidades laborales. También se pone orden en la gestión algorítmica. Las decisiones tomadas por algoritmos deben de ser transparentes, comprensibles y, lo más importante, revisables por personas que puedan justamente atender a las personas trabajadoras, también otras personas, en este caso pues inscritas en la propia plataforma. Nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia. La desconexión inmediata además solo se permite en casos graves como fraude o riesgos de seguridad y siempre deberá notificarse de manera muy clara y con justificación. Y algo también muy importante que destacar: no hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA y en este sentido pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal y esto pues hay que decirlo, pues lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras, pero reitero, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores. La implementación de la reforma está ya en marcha y se apoya en varios instrumentos que además serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por un lado, el relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pues se deben de emitir las reglas, en donde pues va a asegurarse a las personas trabajadoras de las plataformas digitales, y estas reglas pues bueno siempre son con base en lo que se estableció de igual manera en la reforma, en un piloto obligatorio, en donde lo que vamos a hacer es dar un seguimiento pues a toda la operación de los mecanismos de inscripción, de cotización y protección frente a riesgos de trabajo. Y por otro lado, también otro de los documentos es el relativo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establecen las disposiciones generales, esto para calcular el ingreso neto mensual, que es justamente el criterio por el cual se distingue quién podrá acceder a la seguridad social con todos sus derechos completos. Ambos ordenamientos han sido desarrollados de manera conjunta entre el IMSS y también la Secretaría del Trabajo, con lo cual, pues bueno, evidentemente esto ha implicado que tengamos un diálogo abierto y también muy sólido con las empresas del sector y también con las organizaciones de las y los trabajadores. No es una propuesta del gobierno, no. Es evidente que tiene que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal pues desde el 2019, entonces pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía a las fiscalías. ¿Pero estaría de acuerdo en que se analice entonces, para ser más claro? Pues hay que analizar, o sea, ya pasó la reforma al Poder Judicial y que entre otras cosas pues hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía. Perfecto, Presidenta. Y en un tema deportivo… Les informo que en un rato nos vamos a trasladar a Oaxaca a la zona más afectada. Afortunadamente no hubo muchas afectaciones, hay que decirlo. Las mayores afectaciones están en Oaxaca, pero sí hay algunas comunidades aisladas. Entonces, está trabajando Defensa, Marina, para poder apoyarlas. No solamente fue la costa, sino también fue el istmo, fue Juchitán, particularmente con el desborde del río. Entonces, nos vamos a trasladar para poder coordinar los esfuerzos y de ahí retomamos la gira por el sureste. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas.
Sí, a ver, vamos aquí adelante ya. La próxima semana ya nos vamos a… Gracias, Adelante. Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Sobre el huracán Eric, no sé si tenga información sobre, nos comentaban y ya nos plantearon todas las afectaciones estructurales, pero sobre heridos o víctimas mortales que se han registrado hasta el momento. Sí. Hay un pequeñito que falleció, pequeñita, un menor de edad, porque atravesó una zona que tenía una corriente, se está pues cerca de la familia a través del gobierno de Guerrero, pero por lo demás no hay ninguna otra pérdida humana y son principalmente pérdidas materiales. Más bien preguntarle en qué momento comenzaría o tienen previsto poder iniciar con el censo por parte de la Secretaría del Bienestar. Vamos a definirlo hoy a partir de las afectaciones. Normalmente se cierra el periodo de emergencia, que significa pues abrir caminos y todo lo que significa ya la comunicación, la disminución de las aguas, particularmente en Juchitán, y a partir de ahí pues ya iniciaría el censo por parte de la Secretaría de Bienestar.